Ahí están visualizando. Sí, señora. Bueno, entonces este es nuestro primer taller de fortalecimiento disciplinario del curso Ecuaciones Diferenciales. Las tutoras que le acompañamos, Nora Jacqueline Granados, quien les habla, y nuestra tutora Luz Ángela Flores, que ella nos va a acompañar en el chat por si ustedes tienen algunas preguntas o dudas que vayan quedando en la reunión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de cuáles lineamientos generales vamos a tener en cuenta en la tarea 2. Entonces, ¿cuándo inició esta tarea? Inició el 2 de septiembre y va hasta el 28 de septiembre. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer iniciando una tarea? Elegir una letra de la A a la E y tener cuidado de no repetir. Entonces, la idea es que cada uno tenga una letra diferente. Si en el foro aparecen dos personas con la misma letra que la escogieron, se revisa quién la escogió primero y a ese es que se le da prioridad. Y la otra persona tiene que estar pendiente de escoger una letra que esté disponible. Entonces, por favor, muy pendiente de eso, revisar que otra persona no haya escogido la letra que usted pretendía escoger. En el segundo punto, realizar lectura de los contenidos bibliográficos. Entonces, aquí es importante de que ustedes entren al campus. Aquí les voy a mostrar un poquito. Entramos al campus virtual. Ustedes buscan el curso. Eso lo encontramos por aulas. Y entonces aquí entramos al aula. Y comenzamos a buscar el momento intermedio. Entonces, en este caso, nosotros estamos en la tarea número 2. Entonces, lo encontramos aquí en momento intermedio y buscamos tarea 2, que se conoce como modelado y solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y aquí ustedes van a encontrar toda la información que necesitan. En esta primera parte, reposan todos los anexos. Entonces está la plantilla que se les diseñó a ustedes para la entrega de la tarea 2, los ejercicios de acuerdo a la letra que ustedes hayan escogido y aquí una guía de aprendizaje y en esa guía de aprendizaje pues aparece una rúbrica para que ustedes vayan revisando. Siguiendo aquí el recorrido, aquí en el momento intermedio de la tarea 2, también encontramos lo que son los referentes bibliográficos. Es bueno que ustedes los revisen también porque aquí aparecen unas lecturas sobre los temas que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Y aparece también un OBI sobre los temas que hay que reforzar. Entonces aparece un OBI de las condiciones iniciales. Ah, todavía no he podido entender qué es una condición inicial. Entonces abrimos ese OBI y ahí nos van explicando en detalle de qué se trata. También aquí de ecuaciones separables, ecuaciones diferenciales de variables separables y crecimiento poblacional. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros todavía no hayamos entendido, entonces podemos utilizar estos recursos que nos ofrecen. También aquí mismo aparece en la tarea 2 un recurso educativo que es más que todo para el ejercicio número 4. Entonces ahí aparece un OVA que es sobre modelados con ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros nos podemos guiar por este ejemplo, cómo nosotros debemos abordar ese problema. Entonces esa es la idea de en cada tarea a ustedes se les ofrecen esos recursos para que
los estén revisando. Bueno, aquí en la tercera parte, para que tengan en cuenta también entregar los aportes en el foro. Entonces ellos están realizando a partir del 2 de septiembre hasta el 24 de septiembre. ¿Qué significa? Que en este rango de fecha ustedes pueden recibir corrección de los aportes que ustedes brindan. Si después de esta fecha ustedes suben sus aportes, ya no se les va a realizar ninguna retroalimentación. Entonces, para que también tengan en cuenta estas fechas. Como cuarto punto, entonces, dentro de la guía, dentro de los ejercicios que a ustedes les propone, entonces realmente serían 4, y el ejercicio de aplicación, que es el video que ustedes deben entregar. ¿Dónde lo van a entregar? Entonces aquí entrega de la tarea 2, modelado y solución de ecuaciones de primer orden en la rúbrica de evaluación. ¿Y cómo lo deben subir? Entonces lo deben subir en formato PDF. Bueno, esos son como los lineamientos para que ustedes tengan en cuenta para esta tarea número 2. Aquí y en cada tarea se va a realizar una rúbrica, ¿sí? Esta tarea tiene un peso de 125. ¿Cómo se distribuyó ese peso? Entonces, la primera actividad tiene un peso de 20, que es modelar ecuaciones diferenciales de primer orden. En lo segundo, aplicar procedimientos cualitativos para analizar el comportamiento de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese es el que tiene que ver con GeoGebra y los campos de direcciones, ¿sí? Esa es la parte cualitativa que se está trabajando aquí. Y tiene también un valor de 20 puntos. Resuelve ecuaciones de primer orden utilizando el método de separación de variables. Entonces, ese también tiene 20 puntos. Resuelve problemas aplicados integrales que involucran ecuaciones diferenciales de primer orden en contexto de ciencia e ingeniería. Ese es el problema el que aparece en el cuarto, ¿cierto? Entonces, esa es una aplicación. Entonces, esa vale 20 puntos. Lo siguiente que deben hacer es sustentar la solución de ese problema mediante un video explicativo. ¿De cuál? Del ejercicio número 4. Ahí ustedes pues pueden utilizar cualquier herramienta para grabar. Entonces lo pueden hacer con sus celulares, lo pueden hacer desde Teams, lo pueden hacer en Canva. Bueno, ahí ustedes se ingenian desde dónde van a editar ese video. Y ahí también dentro de la guía de actividades y el anexo vienen a detalle cómo ustedes deben realizar ese video. Va a tener eso 30 puntos. La participación del foro entonces va a tener 10 puntos. Entonces aquí nos dicen que realmente sería 4 días antes del cierre del foro, del cierre. Y como último punto sería compilar su trabajo en el anexo 1, en el que se les decía de la plantilla, ¿sí? En esa plantilla entonces ustedes van a ir colocando la solución de sus ejercicios. Y así es como lo están subiendo en el foro. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o hay claridad en lo que se está diciendo. Creo que por ahora no hay ningún comentario en el chat. Pueden ir escribiendo en el chat. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda. Entonces, recuerden que esta actividad tiene un peso de 125 puntos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muy bien. Esta tarea número 2, el resultado de aprendizaje es modelar situaciones de ciencia e ingeniería mediante ecuaciones diferenciales de primer orden, aplicando métodos analíticos y cualitativos para su resolución e interpretación contextualizada. Entonces, ese es el gran objetivo que nosotros queremos con el desarrollo de esta tarea número 2. Y ahora vamos a contextualizar los ejercicios. Entonces, partimos de qué es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial
es una igualdad matemática que contiene derivadas. Es una expresión matemática que nos ayuda a modelar la naturaleza. Fenómenos como, en este caso, la caída de este paracaidista. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, el tiempo, la velocidad con la que cae, la altura. También podemos predecir a través de ese modelo en qué tiempo él llega al suelo. ¿Sí? Entonces, podemos dar respuesta a muchos de los interrogantes a través de estos modelos matemáticos, ¿cierto? Que es una ecuación diferencial. También, por ejemplo, si nuestro problema es referente a una población, entonces podemos ver cómo es el crecimiento, cómo es el decrecimiento, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de animales, entonces, cómo existe la relación, por ejemplo, entre los depredadores, entre las presas, qué pasa si hay más depredadores que presas, qué pasa si hay más presas que depredadores, entonces, en estos modelos lo que se mira es ese tipo de relación. Aquí, entonces aquí tenemos el instrumento, un termómetro, ¿cierto? Entonces con él podemos nosotros medir la temperatura. Entonces también en la temperatura, ¿cómo es esa variación de la temperatura? Entonces, en un objeto de acuerdo a la temperatura, a una temperatura ambiente. Entonces, entre más alta sea la temperatura o entre más lejana esté de la temperatura ambiente, pues va a haber mayor velocidad con la que ella se enfría. Pero si hay más acercamiento, entonces vamos a ver que ese modelo nos va a mostrar que se enfría a menor velocidad. ¿Cuál es el objetivo de una ecuación diferencial? Es encontrar una función. Entonces aquí ya no nos interesan las variables, sino la función que satisface esa ecuación diferencial. Ellas van a tener un orden de acuerdo a la derivada más alta. Entonces se le va a dar, si tiene una primera derivada, entonces nosotros vamos a decir que es una derivada de primer orden. Entonces aquí ya les muestro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacerlo por acá. Si yo tengo, por ejemplo, y' más 2x igual a 0, entonces ahí vamos a decir que el orden de esta derivada pues sería de segundo orden, de primer orden, perdón, porque tiene una sola derivada. Por ejemplo, si aquí yo tengo y segunda más y' menos 1 y eso lo igual a 0, entonces nosotros vamos a decir que el orden se escoge es por la que tenga mayor derivada. Entonces, esta vamos a decir que es de orden 2. ¿Sí? Y recordemos que para que sea una ecuación diferencial, ella debe contener una derivada, al menos una derivada, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos esta expresión y más 3, esta no me estaría cumpliendo con la definición de que es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque primero que todo no tiene el signo de igualdad y además no contiene derivadas. Entonces, al menos debe tener una derivada. Y el orden se da de acuerdo a las derivadas que existan. En este caso, esta sería una de primer orden y aquí en esta expresión, esta sería de segundo orden. Bueno, no sé si hasta aquí haya claridad en lo que se está diciendo. Profe, pues en el chat no hay ningún comentario aún. ¿No? Bueno, listo. Entonces continuamos. ¿Qué responde una ecuación diferencial?
cómo cambia la temperatura del objeto con el tiempo, cuánto tiempo tomará para que el objeto alcance una temperatura específica desde su temperatura inicial, cómo afecta el coeficiente de enfriamiento a la rapidez con que el objeto se enfría, el cuerpo podría congelarse. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos revisarlo en varios contextos, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros estamos en un clima de mayor temperatura, entonces, ¿cómo es esa velocidad de enfriamiento? Si nosotros estamos, por ejemplo, en un clima frío como es Pamplona, entonces, ¿cómo es esa velocidad de enfriamiento? Entonces, todo eso nosotros lo podemos, todas las preguntas nosotros las podemos responder a través de una ecuación diferencial. ¿Qué elementos tiene una ecuación diferencial? Entonces, cuando hablamos de derivada, la derivada me está representando una variación o un cambio. Entonces, otra manera de nosotros representar la derivada es como aparece aquí. O nosotros la podríamos representar también de esta manera. Podríamos colocar, de esta manera, la podríamos colocar como P', o la podríamos representar aquí como está, de P de T. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es, pues, con la que nosotros estamos más familiarizados con esta segunda, cierto? Pero también podemos hacer esta anotación, la podemos colocar como P'. ¿Qué me está indicando esta representación? Entonces me está representando cómo cambia la población con respecto a un tiempo. Entonces podríamos decir que las variables que intervienen en este modelo sería población y tiempo. Recordemos que para que sea una ecuación diferencial, entonces debe ser una ecuación con una derivada. Aquí ya está la derivada y me está diciendo que esa variación de población con respecto a tiempo es igual a 2 veces la población. Entonces, este de P estaría trabajando como una variable independiente y este de T estaría trabajando como una variable dependiente, para que lo tengamos en cuenta. Bueno. Entonces aquí vamos a mirar ejemplos de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, aquí está y' por coseno de x igual a 2x tangente de raíz de x. Esta podríamos decir que es una ecuación diferencial. ¿De acuerdo al concepto? ¿Qué decíamos que era una ecuación diferencial? Era una ecuación que contiene ¿qué? Derivadas. Entonces, ¿esta cumple con el concepto? Sí, ¿cierto? Entonces, porque aparece, mira, aquí la derivada. Y'. O recuerden que la podemos representar como de y de x. Esta es la otra anotación. De t, la temperatura con respecto al tiempo, que es proporcional a la temperatura menos la temperatura ambiente. ¿Cierto? Que esa ley a cuál hace referencia de lo que ustedes han estudiado. Si quieren pueden ir participando. ¿Sí se han encontrado con esta ecuación diferencial dentro de los ejercicios? Bueno, entonces esta también es una ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Recuerde que es una derivada, es un cambio, ¿listo? Ahora aquí, la segunda derivada de y con respecto a la segunda derivada de t. Entonces eso es igual a la gravedad. Entonces aquí nuevamente
es una ecuación diferencial, ¿cierto? Pero ya esta sería ¿de qué? Aquí, como nos dicen, de segundo orden, ¿cierto? Y estas dos primeras serían de orden 1. ¿Cuáles no serían ecuaciones diferenciales? Entonces, por ejemplo, esta x más 2. ¿Por qué? Primero, porque no contiene derivadas. Y segundo, porque no hay una igualdad, ¿cierto? La segunda, x al cuadrado más bx más c igual a 0. Mire, contiene el signo de igualdad. Ojo, si es una ecuación, pero no es una ecuación diferencial. ¿Porque qué le hace falta? Para que La, fuera de- una ecuación. la derivada. La derivada. Al menos debe tener una sola derivada. ¿Listo? Puede ser ya de primer orden o de segundo orden. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos claridad en qué es una ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos a mirar este ejemplo. Volumen de un globo que se infla. Nosotros el volumen lo podemos representar así. B de T, que me está representando el volumen del globo. Cuando nosotros le colocamos esta comilla, B' de T, entonces estamos hablando de la derivada, ¿cierto? Pero en este caso estamos mirando la velocidad con la que se infla el globo. O sea que podríamos decir que B' de T es velocidad. ¿Listo? Ahora, si nosotros tenemos esta expresión, B de 5 igual a 100, estamos mirando cómo se infla el globo con respecto a quién. Esta T que me estaría representando. Tiempo. ¿El qué? Tiempo. El tiempo, muy bien. Entonces, este B de 5 igual a 100, entonces me estaría diciendo que en 5 segundos el volumen del globo es ¿de cuánto? Es de 100 centímetros cúbicos. Si nosotros tenemos esta expresión B' de 3 igual a 55. Ojo, mire, ya aparece con la comilla. Cuando aparece con esta comilla quiere decir que estamos hablando ¿de qué? De la derivada. Y recuerden que cuando estamos hablando de la derivada es de un cambio, ¿cierto? Entonces aquí este 3 ¿qué me estaría representando? ¿Quién me dice qué me estaría representando este 3 en esta expresión? ¿El qué? Ya me lo habían dicho antes. El tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Y este 55 qué me estaría representando? Velocidad. La velocidad. Entonces, ¿cómo leeríamos nosotros esta expresión? ¿Qué estamos mirando en el globo? El volumen, ¿cierto? Entonces, el volumen del globo, como la derivada me dio positiva, entonces podemos decir que crece a razón de 55 centímetros por segundo. Bueno, ahora esta otra expresión, B' de 7 igual a menos 18. Entonces sabemos que el 7 me estaría representando el tiempo y el menos 18 me estaría representando ¿la qué? ¿Ya la habíamos dicho? La velocidad, ¿cierto? Entonces, B' de 7 igual a menos 18, entonces menos 18 me estaría representando la velocidad. Pero ¿cómo es esa velocidad? ¿Quién me dice? Negativa. Negativa. Entonces ahí nosotros leeríamos que ese volumen del globo decrece, ya no crece, ¿sí? Decrece a razón de 18 centímetros por 7 segundos en este caso, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a veces a trabajar ese lenguaje natural y tenemos que también leer ese lenguaje simbólico. ¿Qué nos está diciendo ese lenguaje simbólico y cómo lo podemos nosotros trabajar en un lenguaje natural? Porque en muchos de los ejercicios a ustedes les están pidiendo que
hagan interpretación de los resultados, ¿sí? Aquí no se trata solamente de resolver una ecuación diferencial, sino qué me está diciendo esa ecuación diferencial con respecto a ese fenómeno que usted está modelando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Pues profe, el chat sigue aún comentarios. ¿Hay preguntas? Sí. No, no hay ninguna pregunta. Listo. Ah, bueno. ¿Vamos bien? Sí. Sí, señorita. Bueno. Yo les traje aquí, pues, un ejercicio muy parecido a los que ustedes están realizando, ¿cierto? Es el de los primeros ejercicios. Entonces, en ese primer ejercicio, simplemente es determinar cuáles son los componentes y llegar a mirar cuál es esa ecuación diferencial e identificar cuáles serían esos valores iniciales. Entonces, aquí me dice, al sacar un pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Después de 3 minutos, 200 grados Fahrenheit. Pregunta, ¿cuánto tiempo se enfriará hasta la temperatura ambiente que es de 70 grados Fahrenheit? Ojo, en este tipo de ejercicio no le están pidiendo a ustedes que desarrolle la ecuación diferencial. Le están pidiendo que identifique cuáles son las variables que intervienen en el modelo que usted va a encontrar de ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, la idea de desarrollar el anexo 1 en la plantilla, entonces es ir contestando esas preguntas. Una de ellas que le preguntan es, ¿qué cantidad varía? Entonces usted va de acuerdo al problema que le dieron. Entonces aquí, pues lo que yo voy a mirar es cómo es la temperatura del pastel, ¿sí? Eso es lo que me interesa, cómo varía esa temperatura del pastel después de que se saca del horno, ¿cierto? Comportamiento de la cantidad que varía. Entonces, de acuerdo, entonces ya va pensando cómo sería ese comportamiento al crear o al construir esa ecuación diferencial. Entonces, como son temperaturas muy altas y la temperatura ambiente es de 70, entonces la idea es que ella va, ¿qué? Va decreciendo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros deberíamos decir que esa va disminuyendo de manera proporcional a la diferencia entre la temperatura del pastel y la temperatura ambiente. Entonces, esa es la idea, o sea, que ustedes vayan analizando qué información nos están dando, cuáles son las variables que están interviniendo en ese modelo y de acuerdo a eso, pues usted hace una descripción de ese modelo. Condiciones iniciales. ¿Qué me están diciendo? Que al sacar el pastel del horno, su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Esa sería una condición inicial. Y la otra condición sería que después de 3 minutos, su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Mire, aquí lo escribimos en el lenguaje natural, pero la idea es nosotros también pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir esa variación? Entonces, recuerden que lo podemos hacer a través de una derivada. Entonces, podemos decir la variación de la temperatura con respecto al tiempo, ahí estamos hablando de la derivada, ¿cierto? Igual, y como va disminuyendo, entonces nosotros por eso le asignamos el signo menos. ¿Sí se dieron cuenta? Al modelo. O sea, el mismo ejercicio nos tiene que ir diciendo y nosotros vamos completando. Y la ley de enfriamiento, que es lo que me dice que es la temperatura menos la temperatura ambiente. Y aquí pues podemos colocar el valor de la temperatura ambiente. Muchos de los que les ha correspondido este tipo de ejercicios, pues coloca la ecuación diferencial. Entonces, esta sería mi ecuación diferencial. De T, la variación de la temperatura con respecto al tiempo va a ser igual a menos K
por la temperatura menos la temperatura ambiente. Y pasar esas condiciones iniciales al lenguaje simbólico, entonces sería, ¿qué estoy midiendo? ¿Qué es lo que está cambiando? La temperatura. Entonces, la temperatura en un tiempo cero es igual a 300 grados Fahrenheit, porque esta es mi temperatura con la que sale el pastel del horno, ¿cierto? Entonces no ha transcurrido tiempo, por eso el tiempo aquí sería 0. Pero aquí me dicen, después de 3 minutos, o sea que el tiempo sería de 3, es igual a 200 grados Fahrenheit. Entonces, en este primer ejercicio se trata de realizar esta parte. ¿Entendido? No es desarrollar la ecuación diferencial, sino es analizar cuáles son los componentes que hacen parte de ese fenómeno que usted está tratando de explicar. Y todo eso lo podemos modelar a través de una ecuación diferencial. Preguntas aquí. Ese es para el primer ejercicio. Profe, en el chat todavía no hay comentarios. Tengo que llegar 3 fines de semana. Unos días tengo que estar allá de 4. ¿Hay preguntas? Sí. Profe, en el chat no. ¿No? Bueno. Entonces, ese es el primer ejercicio prácticamente que ustedes tienen que hacer de la tarea 2 que deben entregar, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las pendientes. Entonces, cuando nosotros veíamos ecuaciones lineales o funciones lineales, ¿cierto? Entonces hablábamos de pendiente que podría ser positiva o podríamos decir que tienen una inclinación hacia la derecha. Podríamos decir que también esa pendiente puede ser negativa o que tiene una inclinación hacia la izquierda. Bueno, si se tiene una pendiente 0, entonces, ¿qué me estaría diciendo, por ejemplo, dentro de ese modelo de ecuación diferencial? Pues me estaría diciendo que no hay variación, o sea, que no hay cambios. Y entonces aparecería una horizontal. Y si se indetermina, entonces nos aparecería una recta vertical. ¿Sí? Entonces esos son los 4 casos que nosotros podemos encontrar en un campo de direcciones. 9 martes. ¿Entendido? Bueno, ahí estamos recordando, ¿cierto? Bueno, acá, esos campos de direcciones, pues simplemente es una interpretación geométrica de qué es lo que está ocurriendo, cómo es el comportamiento de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan un pequeño definición de campo de direcciones. Es la técnica cualitativa para estimar cómo se comporta esa variación presente en una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial puede tener pendientes negativas. Cuando la pendiente es negativa, recuerden que es una inclinación hacia la izquierda y me está indicando que tiene una variación negativa. Puede tener una pendiente 0, que es esta horizontal, y con eso me está indicando que no hay variación o no hay cambio en puntos determinados, ¿cierto? O puede tener una inclinación hacia la derecha, o sea, podríamos decir que tiene pendiente positiva, y eso que me estaría indicando que es una variación positiva. Entonces, este es el segundo punto que ustedes deberían desarrollar, ¿cierto? Entonces, toman la ecuación diferencial que ustedes le dieron, eso lo podemos hacer en GeoGebra, y la idea es no en todos los puntos. Ahí dentro del ejercicio les dan a ustedes un solo puntico. Entonces, la idea es que usted indique cómo es esa variación. Si hay variación,
Si es negativa o positiva, si no hay variación, entonces es porque en ese punto la recta es horizontal. Bueno, en GeoGebra, ¿cómo se colocaría? Entonces colocamos campo de direcciones, este sería el comando, y aquí colocamos la función. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar cómo se haría en GeoGebra. Yo por aquí lo tengo abierto. Entonces, GeoGebra, usted lo puede hacer la búsqueda con cualquier esto, con Google, Explorador, sí. Entonces aquí ellos va a tener una entrada. Entonces aquí usted lo que va a hacer es digitar campo. Y entonces, mire, no se ha terminado de digitar y él ya me da campo de direcciones y escoge el primero. Y ahí se digita lo que es la función. ¿Sí? Bueno, nosotros estábamos aquí trabajando con una función diferencial, ¿cierto? Esta ecuación diferencial. Entonces, recordemos que ella, estamos mirando cómo es la variación de la población con respecto a un tiempo. Entonces, aquí esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Entonces, aquí nosotros lo que queremos mirar es cómo es esa variación. Entonces, esa variación va a ser igual a 2 veces la población. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a revisar. ¿Listo? Pero esta, como es la variable independiente, en GeoGebra se registra como 2y. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos simplemente es colocar 2y. Eso es lo que usted revisa. ¿Cuál es la que está variando, cierto? En este caso, estamos mirando en la población, ¿cierto? ¿Cómo varía esa población? Y aquí él me genera de una vez el campo de direcciones. Pero ahí lo que usted tiene que revisar es en algunos puntos, ¿cierto? Entonces solamente les colocan un solo puntico. ¿Cómo es esa variación? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo queremos mirar aquí en GeoGebra, podemos hacerlo de esta manera. Podemos el puntico y lo arrastramos, lo ubicamos donde nosotros queremos. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero en en 0,2. ¿Cómo sería esa pendiente? ¿Positiva? ¿Negativa? Es positiva. Sería positiva con inclinación hacia la derecha. Entonces, eso es lo que esa es la interpretación que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Bueno, si nosotros la miramos por este lado, entonces, por ejemplo, en este punto, en -2, -1, ¿cómo sería esa pendiente? Negativa. Negativa o con inclinación hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en ese segundo ejercicio. Generar el campo de direcciones. Entonces, simplemente digitan campo de direcciones y escribir la función que a ustedes les colocaron. Pero no van a ubicar cualquier punto, el punto que a ustedes le dieron. ¿Listo? Entonces, y después, ¿qué hacen? Entonces, ahí dentro del mismo ejercicio le dice que un pantallazo. Entonces, ustedes, es, para que les quede más completo, por favor, entonces hacen el pantallazo, el capture, desde aquí, desde la de campo de direcciones, ¿sí? Para que nosotros sepamos cuál es la función que usted está trabajando. ¿Cómo les pareció GeoGebra? Fácil, ¿cierto? Entonces, él me da una interpretación geométrica de cómo es el comportamiento de esa función, de esa ecuación diferencial, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y ahora yo les traía
un pequeño quiz para lo que se les indicó hoy. Entonces, ustedes me van a ayudar a responder ese quiz. Eso voy a ampliarlo. Y vamos a empezar. Entonces, por favor, pueden ir participando en el chat, pueden ir diciéndome y entonces yo escojo lo que ustedes me dicen. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una ecuación diferencial? X más 2. Primero. X más 2. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces enviamos la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Porque nosotros sabemos que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas. Muy bien. Segundo, sí, no sé si ahí lo alcanzan a visualizar bien. El punto A, este punto A, ahí se está señalando con la flechita, tiene pendiente positiva, negativa, 0 o indeterminada. Positiva. Positiva. ¿Todos Negativa. están de acuerdo? Negativa. ¿Cuál dejamos? Positiva. Positiva. Bueno, entonces dejemos positiva. Y enviemos respuesta. Entonces, recuerde que cuando sea una horizontal, no hay variación. El punto de variación es constante. Entonces, si se de forma una horizontal, entonces simplemente lo que indica es no hay variación. Bueno, muy bien. Ahora, aquí vamos con el punto B. Lo ubicamos ahí. La pendiente del punto B es positiva. ¿Eso es verdad o es falso? Falso. Falso. Es falso. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Falso? Falso, muy bien. Y lo enviamos. Entonces tuvimos 2 aciertos y un error. Bueno, entonces falso porque la inclinación es hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, con esto pues les deseamos a ustedes muchos éxitos en esta tarea número 2, que conoce como modelado y solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues este era un primer taller de refuerzo. Vamos a tener también otro taller con nuestra docente Luz Ángela Flores. Entonces le estaremos enviando a ustedes las invitaciones y esperemos que puedan solucionar los que todavía no han empezado, ya al menos los primeros 2 puntos de la tarea número 2. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, otra cosita también de información. Se les está mandando también a ustedes en el foro una invitación para que participen. Aquí se los voy a mostrar. En esta actividad que va a ser certificada, ¿cierto? Y van a hablar sobre química, sobre física, sobre matemáticas. Ahí se les envió también la agenda para que ustedes puedan ir haciendo también las inscripciones. Y esta invitación se hace desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. ¿Sí? Entonces, para que eso se les está subiendo a ustedes al foro para que la que a usted le interese, entonces hace ahí la inscripción y para que mire la agenda. Entonces serían los días 17, 18
y 19. Y eso les llega, después de que ustedes hacen la inscripción, les llega al correo pues la aceptación de su inscripción. Vale, ¿Sí? Nora, muchas gracias. Entonces esperamos que ustedes puedan iniciar con éxito esta primera tarea. Está realmente muy sencilla, entonces en el primer punto simplemente es mirar los componentes, armar la ecuación diferencial, o sea, pasarlo del lenguaje natural al lenguaje simbólico y identificar cuáles son las variables, ¿no? Identifican cuáles son las variables, cuáles son esos valores iniciales. Y en la segunda, de acuerdo a la ecuación diferencial, lo hacen el campo de direcciones y solamente hacen la interpretación en el punto que les dan. ¿Listo? Entonces esperamos que haya sido de bastante ayuda para ustedes y cualquier duda pues pueden ustedes, nosotros también los podemos atender por Teams. Damos asesorías personalizadas. Profe Ángela, no sé si usted quiera decir algo. Profe, muchas gracias. Y sí, yo creo que nos estaríamos viendo por ahí para el 22 de diciembre en este taller. Listo, entonces les estaremos enviando a ustedes las invitaciones para eso quedó para el, Porque es que hay una franja dice del 22 al 24. esa quedó para el 16, ¿cierto? Sí, pero bueno, luego miramos, creo que en la matriz está 16 a 24. Hay que Ah, ok. revisarlo. Sí, si no lo hacemos en 4 semanas. Y también nosotros tenemos la franja de tutor en línea por si tienen alguna duda, entonces ahí también a ustedes se les puede atender. Se les hace también las invitaciones a las webconferencias. Y estos CIPAS ya son con sus tutores. En este caso estamos con la tutora Ángela y conmigo, esto estamos solamente con nuestros estudiantes. E invitarlos también a los CIPAS generales, que ya son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Van a estar muy interesantes, entonces para que ustedes también hagan las inscripciones. Bueno, y entonces desearles una excelente tarde y muchas gracias por su participación. Ok, tutora, muchas gracias. Bueno, tutora Ángela, muchísimas gracias. A usted que esté muy bien, profe. Bueno.